Se trata de un fenómeno cultural conocido simplemente como TED, un movimiento indetenible impulsado por el poder de ideas transformadoras. Y ahora, por primera vez en la televisión americana, se presenta en español. En esta nueva serie disfrutaremos las populares presentaciones TED, conectaremos con mentes brillantes y hablaremos de soluciones creativas a los temas globales. En este episodio de Soy TED, nuestro invitado es el músico y productor Andrés Levine, quien nos acompañará en una jornada para descubrir la fuente de la creatividad y las ideas que inspiran la creación artística. Para mí un día que no cree nada es un día perdido, porque estás ocupado haciendo, no sé, organizando un TED o algo así, llamando gente. Es un día que no creaste o no avanzaste algo, es como que al final de la noche te sientes como que ese día no avanzó ese músculo que uno tiene por dentro. Acompáñanos en esta nueva edición de Soy TED. Desde que Andrés Levine nació en Venezuela, estuvo rodeado de creatividad y talento. Al igual que Andrés, su padre es músico, su esposa es artista y música, y Andrés comenzó a tocar guitarra desde los 10 años. Su trayectoria ha sido larga, reconocida y llena de logros. Su preparación académica incluye estudios en el Conservatorio de Música de Berkeley, en Boston, en la Escuela Juilliard en Nueva York, y sus compañeros de trabajo incluyen a Diana Ross, los B52, Ana Torroja, Paulina Rubio, Daniela Mercury, los Aterciopelados, Marta Sánchez, Chaka Khan y Miguel Bosé, entre muchos otros. Andrés, gracias por acompañarnos y bienvenido a Soy TED. Un placer. Para comenzar este episodio sobre la creatividad, ¿cuál es la fuente de la creatividad de Andrés Levine? ¿De dónde nace? ¿Dónde la consigue? Buena pregunta. ¿Es heredada? ¿Es desarrollada? Bueno, creo que he estado expuesto a muchos aspectos del arte en general, o sea, música principalmente, pero siempre he tenido mucha curiosidad y mi vida se ha subdividido en capítulos de 3 o 4 años donde cambio drásticamente de país o de cultura, y eso en cierta manera quizás en el momento fue traumático, pero a la larga fue una manera de abrir mis ojos y entender otras culturas, otros países. Y siempre, en cierta manera, fui muy tímido, entonces la música fue como el lugar donde yo podía encontrar un espacio para mí. No tenía que pretender, o sea, no tenía que socializar mucho, entonces era de cierta manera un escape, un refugio, y terminó siendo lo que más me ha puesto en la vida. Así como Andrés recurrió a su creatividad para escapar de su timidez, en su presentación TED, la productora Julie Burstein nos cuenta la historia de cómo un laureado novelista transformó su dislexia en energía creativa. Muchos artistas hablan de la necesidad de abrirse a la experiencia, y eso es muy difícil cuando tienes algo contigo que distrae toda tu atención. El novelista Richard Ford habla sobre un desafío de la infancia con el que todavía continúa luchando. Sufre dislexia severa. Era lento para aprender a leer. Durante mis estudios en la escuela no podía alcanzar el mínimo, y aún hoy en día puedo hacerlo más rápido en voz alta que en silencio. Pero la dislexia también me dio muchos beneficios, porque cuando por fin entré en paz con mi forma de lectura, noté que poco a poco empecé a apreciar todas esas cualidades de la lengua y de las oraciones, no solo en los aspectos cognitivos, las síncopas, los sonidos de las palabras, el aspecto de las palabras, los cortes de párrafo, los cortes de línea. Es decir, no era tan disléxico como para no poder leer. Eso es lo que tenía que hacerlo muy despacio, y como mencioné, el detenerme en cada oración me hizo ver, digamos, otras cualidades de la lengua que creo que me ayudaron a escribir. Richard Ford ha ganado premios por sus escritos y dice que la dislexia le ayudó a escribir oraciones. Debió aferrarse a este desafío y usó esta palabra adrede. No tuvo que superar la dislexia, sino aprender de ella. Tuvo que escuchar la musicalidad de la lengua.
Como hemos visto hasta ahora, la creatividad se nutre de los desafíos. A continuación, Andrés nos cuenta cómo en su proceso creativo introduce elementos inesperados para evitar caer en su zona de comodidad. Cuando grabo discos siempre grabo, o sea, el environment, el espacio de creatividad, siempre hay algún elemento de color, de actividad, siempre hay algún músico nuevo que traiga un elemento que no se repite la fórmula. O sea, es muy importante. ¿Tú lo llamarías una perturbación? Exacto, algo fuera de lo usual. Sí, que incluso una provocación quizá. Las personas que están acostumbradas a trabajar conmigo, de repente hay otra persona, o otro elemento dentro del proceso que crea un poco de este caos. Y lo llevaría hasta otro punto que sería, yo respondo mucho a una especie de creatividad polar. O sea, no tanto el caos, sino si tienes una idea, digamos, en tu cabeza de una cierta forma, ¿cuál sería el opuesto de esa idea? No sé, te doy un ejemplo muy básico, es el proceso creativo como tal. Implica que, o sea, estés inspirado, y para que estés inspirado, que tengas la mente llena de ideas, de lo que quieres contar, y cuál sería el opuesto de eso. Una especie de enfrentamiento. No, digo, el momento clásico de inspiración es muchas ideas, organizando muchas referencias, la musa, o sea, mucha energía dentro del cerebro. El estado opuesto a eso sería una mente totalmente vacía, que sí, históricamente también es un punto, digamos, de divinidad y digamos, clímax, amplificación del ser humano. Entonces, en muchos casos yo juego con esos polares. La polaridad es la estrategia de Andrés para desafiar y encender la chispa creativa. Y el cineasta Shekhar Kapur lleva esta idea hasta un extremo. En su presentación TED, Shekhar nos cuenta cómo voluntariamente genera un ambiente de caos y pánico para que aflore su creatividad. Cuando voy a dirigir una película, nos preparamos mucho cada día, pensamos mucho, el saber se vuelve una carga. Ya saben, palabras sencillas se pierden en las arenas movedizas de la experiencia. Así que aparecí y dije, ¿qué voy a hacer hoy? No voy a hacer lo que había planeado y me forcé a entrar en pánico absoluto. Es mi manera de deshacerme de mi mente. Deshacerme de esta mente que dice que sabes lo que estás haciendo, lo sabes muy bien. Soy director, lo he hecho durante años, así que tenía que ir allá y estar en pánico total. Es un gesto simbólico. Rompí el guión, entré en pánico, me asusté. Me pasa ahora, pueden verme, estoy nervioso. No sé qué decir, no sé qué hacer, no quiero ir allá. Y a medida que voy, mi asistente dice, ¿sabes lo que vas a hacer, sí? Sí. Y los ejecutivos del estudio dirían, oye, mira, Shekhar está tan preparado. Y por dentro estaba escuchando a Nusrat Fateh Ali Khan porque él es caótico. Me permito entrar en caos porque del caos estoy esperando que surjan momentos de verdad. Toda la preparación es preparación. Ni siquiera sé si es algo honesto. Incluso no sé si es sincero. La verdad de todo surge en el momento. Es orgánico. Y si uno consigue 5 grandes momentos de algo bueno y orgánico en su relato, en su película, los espectadores lo reconocerán. Yo busco esos momentos y estoy parado sin saber qué decir. Así que en última instancia, todos te miran, hay 200 personas y llegaron un poco más tarde a la presentación y todos se preguntan, oye, ¿con qué comenzamos? ¿Qué va a suceder? Y entro en un estado de pánico en que no sé, y en efecto así es. Y en esas circunstancias le rezo al universo porque le pido a que algo pase. Así que lo primero que aprendí de contar historias, y es lo que persigo, es pánico. Es el gran facilitador de creatividad porque es la única manera de deshacernos de la mente, deshacernos de nuestra mente, quitarla de medio, sacarla. Y recurrimos al universo porque hay algo allá que es más sincero que nuestra mente, más sincero que el universo personal. Lo dije ayer, solo lo repito porque eso es lo que persigo todo el tiempo, encontrar la shunyata, en algún lugar, el vacío, porque de ahí surge un momento de creatividad. Así que eso es lo que hago. ¿Has sentido pánico? ¿Tú, al igual que él, sientes que el pánico es gasolina para la creatividad? Sí, totalmente. O sea, es un poco la manera que uno llama a las musas y a la inspiración es salirte fuera de tu comfort zone, tu espacio. Zona de comodidad. Sí. Zona de comodidad. Muchas veces no grabo en los mismos lugares. O sea, busco distintas instrumentaciones, incluso a la hora de componer.
se le quitan 3 cuerdas a la guitarra. ¿Ves? O sea, siempre estás un poco... Te pones retos. Exacto, o sea, en vez de decir, ya yo sé lo que van a hacer mis dedos en el piano, o sea, ¿qué no harían mis dedos en el piano y qué no harían mis dedos en la guitarra? Entonces, en ese sentido, es muy parecido, el proceso de hacer una película es muy distinto al de hacer un disco. Entonces, es muy interesante ejercitar eso y en el proceso de grabación yo lo hago mucho. Quizás me imagino la canción de cierta manera, con metales, con no sé qué, y de repente, antes de terminarla, pruebo algo totalmente opuesto. O una balada que sea bailable o cambiarle el tono drásticamente o quitarle algunos elementos básicos que de repente la música empieza a flotar de otra manera. Al regreso, continuaremos explorando ideas sobre la creatividad junto a Andrés Levin y veremos también cómo la capacidad de ser creativos está al alcance de todos. ¿Qué está en manos de nosotros, de la gente que está en el estudio, la gente que nos está viendo en sus casas? ¿Cómo vivimos de una forma más creativa? ¿Cómo conseguimos herramientas para que ese poco o mucho creativo que cada uno de nosotros tenemos salga a relucir y enriquezca la vida de la manera que lo hacen las personas que se dedican a eso? En el segmento anterior, compartimos junto a Andrés Levin ideas sobre cómo activar nuestra creatividad. Ahora, exploremos la influencia que tiene en nuestra energía creativa exponernos a otras culturas y otros contextos. Has trabajado en Venezuela, has trabajado en los Estados Unidos, has trabajado en Cuba. ¿Qué importancia tiene tu ubicación física, lo que ves y lo que vives en el proceso creativo? Bueno, a veces es por razones de vida, a veces por razones personales que uno se mueve. Yo, mi carrera ha sido al propósito también, no he repetido, o sea, no me he dedicado a un estilo de música nada más, sino que al propósito voy cambiando. Estuve viviendo en Brasil, hice muchos discos en Portugal, en África. Creo que vuelve a lo que hablamos al principio, es la inspiración, de dónde viene y salirte de tu punto de comodidad. Pero eso uno lo aprende mucho de vivir y bueno, por razones de infancia, bueno, mi familia entera hemos vivido en el exilio desde Berlín hasta Nueva York, ¿no? Así que es un poco como leer mentes. Uno entra en un lugar nuevo y te empiezas a empapar de las conversaciones, del sonido de los carros, o sea, qué es lo que hace que ese grupo de gente, a qué ritmo, a qué velocidad bailan. Todo ese tipo de cosas para mí son inspiración que me sacan de lo que normalmente estaría expuesto. Volviendo a su presentación TED, Julie Burstyn nos relata la historia de cómo la cineasta Mira Nair alimenta su creatividad con las experiencias de su infancia en el pueblo indio Bhubaneswar. La cineasta Mira Nair habló de su infancia en un pueblito de India llamado Bhubaneswar, y esta es una imagen de uno de los templos de su pueblo. En este pueblo había unos 2000 templos. Crecimos entre los escombros y siempre jugábamos al cricket. Lo que me inspiró para ser cineasta fue el teatro popular que venía a la ciudad. Iba a ver estas grandes batallas entre el bien y el mal, de dos personas en un patio de escuela sin apoyo, pero con mucha pasión y hachís. Fue asombroso ver los cuentos populares de Mahabharata y Ramayana, los dos libros sagrados, las epopeyas de las que dicen que surge todo en la India. Después de ver Yatra, el teatro popular, supe que quería hacer algo más y actuar. ¿No es una historia maravillosa? Puede verse la ruptura en la vida cotidiana. Ahí están en la escuela el bien y el mal, la pasión y el hashish. Y Mira Nair era una jovencita entre miles de personas que vieron esta actuación, pero estaba lista para recibir eso que despertó en ella y que la condujo por esta senda hasta convertirse en una cineasta premiada. Así que abrirse a esa experiencia que pueda cambiarnos es lo primero que debemos aceptar. Y como menciona Julie, vivir la experiencia es solamente el principio. Para ser creativos, tenemos también que desarrollar la voluntad de aportar algo novedoso, algo que aún no existe. Yo soy amante de la creación y de la posibilidad de hacer cosas que no se han hecho antes. Quizás la posibilidad de hacer colaboraciones de artistas que quizás en el papel no tengan nada que ver musicalmente, hacer algo mágico con dos estilos de música
prácticamente sin precedencia de colaborar. ¿Compartirías una anécdota, un ejemplo de lo que Bueno, he hecho casi 10 discos para Red Hot Organization, que son duetos, pero quizás el más extremo, que nunca salió lamentablemente, es para el Mundial antes pasado. Hice un proyecto con mi fundación, La Música No Tiene Enemigos, para acompañar a los partidos con colaboraciones musicales de los países que estaban compitiendo. ¿Qué ritmos se hubieran mezclado en un juego? Bueno, yo hice una canción, Nigeria. porque era México y Sudáfrica, que creo fue el primero. Hice una canción con Ladysmith, Black Mambazo y los Tigres del Norte. O sea, no sé si conocen Ladysmith, pero un grupo sudafricano, coral, entonces en tu cabeza tú no te puedes imaginar. No me lo puedo imaginar. Ese es el tipo de cosa que me encanta hacer. Lamentablemente no se pudo ejecutar, pero digo, es un pequeño ejemplo del tipo de colaboraciones. Yo hago muchos conciertos grandes donde traigo 15, 20 artistas que ni siquiera hablan el mismo idioma y de alguna forma... Bueno, hablan el idioma de la música. De la música, sí. Pero ¿acaso puede la creatividad estar al alcance de quienes no somos artistas? En su presentación TED, David Kelley nos presenta la historia de un diseñador industrial que desarrolló su espíritu creativo a partir de su profesión y vocación de servicio. Doug Dietz es un profesional. Diseña grandes equipos médicos de imágenes de resonancia. Ha trabajado en emergencia general y tiene una carrera fantástica, pero en un punto tuvo un momento de crisis. Estaba en un hospital observando a una de sus máquinas en operación cuando vio a una familia y a su hija. La niña estaba llorando y tenía miedo. A Doug le decepcionó saber que la mayoría de los pacientes de pediatría del hospital tenían que ser sedados cuando entraban a la máquina de resonancia. Pues esto fue muy decepcionante para él porque le enorgullecía lo que hacía. Con esta máquina salvaba vidas, pero le era difícil ver el temor que este aparato causaba en los niños. En aquel entonces, él estaba en un instituto recibiendo clases y aprendiendo procesos, diseños y solución de problemas, empatía, prototipos de búsqueda, y entonces tomó este conocimiento e inventó algo extraordinario. Rediseñó toda la experiencia de ser escaneado. Esto fue lo que le ocurrió. Lo convirtió en una aventura para los niños. Pintó las paredes, la máquina e hizo que reentrenaran a los operadores con personas expertas, como los de los museos de los niños. Cuando los niños vienen aquí, es una experiencia. Les hablan del ruido y del movimiento de un navío. Y cuando entran les dicen que van a estar en un buque pirata, pero tienen que estar quietos para que no los encuentren. Vaya, los resultados fueron dramáticos. Sí, del 80% de los niños que tenían que ser sedados, esa cantidad bajó a un 10% de los que lo necesitaban. Y todos en emergencias también estaban contentos porque ya no había que llamar al anestesiólogo todo el tiempo y podían examinar a más niños en un mismo día. El punto es que los resultados fueron grandiosos, pero los resultados que le importaban a Doc eran más bien cualitativos. Así que esperó al lado de una madre hasta que su hija saliera y en cuanto la pequeña terminó, fue con su madre y le dijo: «Mami, ¿podemos volver mañana?» Lo lindo es, y lo que descubrí hace mucho tiempo, es si el trabajo artístico también le sumas un impacto social, se crea una avalancha de inspiración totalmente circular. Y mis proyectos con la fundación no son tanto de vamos a hacer un concierto en tal lugar para tal grupo de gente en necesidad o un concierto beneficente, sino son realmente proyectos interactivos. Y de colaboración. De colaboración donde, digamos, el afectado, sea un paciente o la naturaleza, también alimenta el proceso creativo. Te doy un ejemplo, quizás uno de los más motivacionales y transformativos, un proyecto que hice en hospitales, en particular en Texas, donde hicimos un grupo de compositores, nos juntamos con un grupo de pacientes de cáncer, niños, y normalmente mi trabajo, o sea, nos llaman para hacer una canción para una película, yo me junto contigo, tenemos una relación de componer, donde digamos, lo que queremos llegar es tener una canción de aquí a las 6 de la tarde que sea la que vaya a entrar en tal película o que la vaya a grabar fulano, etcétera, etcétera. En este caso,
cambié el rol de los compositores, de nosotros, y era escuchar las historias de un día de un paciente. Entonces, en ese proceso salen imágenes, salen metáforas. Por ejemplo, una niña dijo, mi día estoy entre 4 paredes blancas, que para el paciente es, digamos, es algo muy dramático, muy limitante. Cuando llevas eso a un proceso de composición y escribes una canción donde dice 4 paredes blancas, le das música, le das valor, el compositor se inspira y después el paciente escucha esas lagunas quizás de falta de esperanza en el contexto de la música y cambia todo. Impresionante, como ese puede ser el punto de partida. Eso es increíble, hablando de lo que estamos hablando de creatividad, ¿no? Para mí, 4 paredes blancas significa algo completamente diferente a una persona que está en una cama de hospital confinado. Por supuesto, sí. Entonces, un poco el experimento, y que lo hemos logrado y lo quiero hacer más, es transformar, y ya la música queda para siempre. Entonces, los pacientes pueden escuchar y ya cambia su entorno, su relación con su realidad. Hiciste un llamado, Andrés, que quiero tomar, que es hablar un poco de dónde conseguir la inspiración y por qué la creatividad no es del dominio reservado de los artistas. ¿Qué está en manos de nosotros, de la gente que está en el estudio, la gente que nos está viendo en sus casas? ¿Cómo vivimos de una forma más creativa? ¿Cómo conseguimos herramientas para que ese poco o mucho creativo que cada uno de nosotros tenemos salga a relucir y enriquezca la vida de la manera que lo hacen las personas que se dedican a eso? Bueno, quizás por experiencia personal, este juego de los opuestos o este juego de los riesgos que salió en la charla, o sea, buscar cada uno en su entorno cómo se aplica puedes aplicar ese mismo concepto a tu día aparentemente rutinario, pero, o sea, la vida es una caja de sorpresas y, o sea, creo que lo peor que puedes hacer es pensar que no eres creativo y buscarle en las cosas más sencillas, como nosotros, los artistas, estamos siempre buscando salirnos o sea, chocarnos con la inspiración y buscar más inspiración. Y hay muchas maneras y bueno, una de ellas es nutrirte de arte. ¿Y cómo puede una persona desarrollar su creatividad? Continuando con su presentación TED, David Kelley nos enseña que el secreto está en superar el miedo poco a poco. Cuando tenemos un taller o un cliente con el cual trabajar juntos lado a lado, llega un momento en el que el proceso es confuso o inusual y poco después estos grandes ejecutivos con sus celulares dicen que tienen llamadas importantes y van a la salida. Es muy incómodo. Y cuando los sigues y les preguntas ¿qué pasa?, te responden algo como es que no soy alguien del tipo creativo. Pero sabemos que no es cierto. Si se apegan al proceso, si lo hacen, terminan haciendo cosas increíbles y se sorprenden de lo innovadores que ellos y sus equipos son realmente. Así que empecé a estudiar esto que tenemos del miedo a ser juzgado, el temor a ser juzgado si no hago esto, el temor a ser juzgado si no digo algo creativo al momento. Y tuve una gran revelación cuando conocí al psicólogo Albert Bandura. Él desarrolló esta metodología que terminaba curando personas en corto tiempo. En tan solo 4 horas tenía el remedio para gente que tenía fobias. Hablábamos de serpientes, no como podríamos, pero lo hicimos, y el miedo a las serpientes como una fobia. Me contó que invitaba a pasar al sujeto de pruebas y le decía, hay una serpiente en la otra habitación y vamos a entrar allí. Y reportó que la mayoría contestó, no voy a entrar allí, porque seguro hay una serpiente. Pero Bandura tenía un tipo de proceso paso a paso que tuvo mucho éxito. Llevaba a la persona a esa especie de espejos dobles frente a la habitación donde estaba la serpiente. Y los hacía sentirse cómodos. Después de dar unos pasos, los movía mientras seguían parados en el corredor con la puerta abierta. Entraban a ver y comenzaban a sentirse cómodos. Después de dar más pasos, muy pequeños, estaban adentro, encontraban unos guantes como de soldador y terminaban tocando a la serpiente.
Conocerlo fue muy liberador para mí porque me di cuenta de que este científico famoso había documentado y validado científicamente algo que hemos visto suceder estos 30 últimos años. Podríamos tomar personas temerosas y que no eran creativas, guiarlas a través de una serie de pasos como de pequeños éxitos y convertir su miedo en algo familiar. A todos les sorprendió saber que la transformación era asombrosa. Para mí un día que no cree nada es un día perdido. O sea, y si porque estás ocupado haciendo, no sé, organizando un TED o algo así, llamando gente, es un día que no creaste o no avanzaste algo, es como que al final de la noche te sientes como que ese día no avanzó ese músculo que uno tiene por dentro. Bueno, con ese llamado de Andrés Levine de que un día sin crear es un día perdido y con el llamado de que mantengamos nuestra mente abierta porque siempre hay la oportunidad de crear algo, siempre hay la oportunidad de llamar el espíritu creativo en hacer algo que antes no existía, los invito a que vean las presentaciones de hoy y muchas otras en nuestro sitio de internet ted.com. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado en su casa, a nuestra audiencia les doy las gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo a Andrés Levine que vino desde Habana para estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Hasta la próxima.